Buenos días a todos. ¿Podrían acompañarme a unir sus corazones y hacer esta petición conmigo? Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Que eso sea lo que el Señor nos conceda esta mañana: pan para el hambriento, agua para el sediento y vida para el muerto. Que su palabra se desate en esta mañana sobre todos nosotros. Hermanos amados, qué bendición volverles a ver y encontrarnos al inicio de esta semana. Abran sus Biblias conmigo en Tito capítulo 2, que es nuestro pasaje de exposición durante estos últimos meses. Bueno, casi todo lo que vamos del año, ¿verdad, hermanos? ¿Están listos? Leamos Tito capítulo 2, todo el capítulo. Así dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Perdón. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y juntos leemos: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Eso es lo que el Señor ha dicho, y el mismo Señor nos tiene detenidos en este pasaje. Hermanos, hoy nos volvemos a encontrar en este pasaje leído en la semana 26 de estar aquí. 26 ocasiones leyendo este texto, 26 ocasiones exponiéndonos a este pasaje, 26 domingos extrayendo su significado
y sus implicaciones como aplicaciones para nuestra vida. Así que retomamos esta serie de sermones titulado Elevando la visión cristiana para la salud espiritual de la iglesia. Y a estas alturas del tiempo, hermanos, casi la mitad de un año, oyendo esta serie y exponiéndose a este pasaje por tanto tiempo, ¿cuál es la visión que usted tiene la visión que usted tiene de sí mismo, de su salud espiritual? ¿Y cuál es la visión que usted tiene de la salud espiritual de esta iglesia? Las dos cosas son importantes. Normalmente es más fácil siempre decir lo que sé de otros, lo que veo de otros. Pero como usted es parte de esta iglesia, usted no puede simplemente decir, esto es lo que veo de la salud espiritual de esta iglesia, sin que usted se vea ahí. Así que, ¿qué ve? ¿Qué ha estado viendo de usted, de su salud espiritual en usted? Pero más importante aún, ¿qué es lo que el Señor Dios, el ojo que todo lo ve, la mente que todo lo conoce, qué ha estado viendo de su salud espiritual? ¿Cómo luce su salud espiritual a estas alturas del tiempo? ¿Hemos seguido aferrándonos a lo deficiente? ¿Hemos seguido justificando la inmadurez? ¿Hemos preferido estar enfermos y creer que la enfermedad o el descuido o negligencia espiritual no va a tener consecuencias dolorosas, dañinas para cada uno de nosotros, que se van a extender hacia otros? ¿Cómo está nuestra visión de la salud espiritual de nosotros y de la iglesia? Nuestro Dios, a través de este pasaje en el cual hemos estado por tantas semanas, nos da esperanza. Este pasaje nos da a conocer cómo Dios trata, como un médico, el peor y más grave problema en la salud espiritual del pueblo del Señor. El Señor es consciente de lo que es deficiente, de lo que falta, de lo que no se tiene, y cualquiera que sean las causas, estamos en un mundo corrompido, estamos en un mundo de engaños, de fantasía, de ilusión. Y Dios sabe que vivimos en este mundo, que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y sabe que, por supuesto, el pecado que aún está presente, el mal, nos afecta a todos. Pero Él no quiere que nos quedemos con esas afecciones, con esos padecimientos, y ante el diagnóstico que Él conoce de todos nosotros, tanto de esta congregación como de cualquier otra congregación en cualquier parte, como lo ha sido en el pasado, presente y lo será en el futuro, Él está siempre pasando ese tipo de escáner, ese tipo de estudio especializado, como una tomografía, como una resonancia. Él siempre está escaneando el cuerpo, porque Él siempre está atendiendo a su esposa. Y es en este pasaje que nos dice cómo Él quiere y cómo Él provee superar lo deficiente. Y la respuesta nuestra, de todos nosotros, tiene que ver con las condiciones. Se requieren ciertas condiciones de nuestra parte para que el tratamiento, el procedimiento de nuestro Señor de corregir lo deficiente, como lo dice, como lo hemos aprendido del capítulo 1, se pueda ver, se pueda cumplir y se pueda lograr. Entonces, lo que estamos aprendiendo en este pasaje que hemos leído es que la salud espiritual de la iglesia requiere de condiciones adecuadas de madurez espiritual en todos los cristianos. Y el propósito
Y el propósito de entender y comprender cuáles son estas condiciones adecuadas de madurez espiritual en todos nosotros es que todos elevemos la visión de la vida cristiana que motive a tener un impacto evangelístico a nivel personal, pero también a nivel congregacional como iglesia. Y de estas dos condiciones que se requieren para ser espiritual de la iglesia, ya pues en este pasaje, en los primeros 2 versículos, ya tenemos claro ahí esas dos condiciones. Naturalmente, como vamos viendo, la segunda condición tiene el contenido más extenso del pasaje. La primera condición que ya hemos considerado es una exposición profunda del Evangelio en la vida personal, tal como dice el apóstol Pablo aquí, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la segunda condición es un patrón santo del Evangelio en la vida personal, como lo hemos leído del versículo 2 al 10, donde ese patrón santo del Evangelio en la vida personal se refiere a la vida personal de los ancianos, la vida personal de las ancianas, la vida personal de los jóvenes. Y en cuanto al patrón santo del Evangelio en la vida personal, hemos, según lo que el apóstol Pablo ha dicho acá, particularmente en el versículo 2, hemos entendido que el Evangelio no solo debe ser creído, sino que también debe ser reflejado en una vida de sanidad espiritual y de santidad. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo? ¿Cómo se puede reflejar esa vida de sanidad? Hay un patrón. Siguiendo ese patrón, el modelo que la palabra de Dios presenta para todos los cristianos, especialmente, como hemos comenzado a ver aquí, en los varones ancianos. Así que los cristianos todos debemos permitir que los efectos sanadores del Evangelio se manifiesten en nosotros. Todos los cristianos debemos ser sanos espiritualmente, ¿verdad? Todos, independientemente de su tiempo de antigüedad en la fe del Señor, pero hemos reconocido que el apóstol Pablo considera en un lugar de preponderancia que esta salud espiritual, o este patrón de santidad, debe comenzar en los varones ancianos, debido a su importancia y a su descripción. Ahora estamos en la descripción, a partir del versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí estamos estacionados, no estancados, hermanos, estacionados. Estancados no, porque seguimos avanzando. En cuanto a los varones ancianos, dice el apóstol Pablo, aquí hay una descripción para poder medir el grado de madurez en el carácter. Y dice el apóstol Pablo que hay 2 áreas en ese carácter de madurez en el cual debemos adoptar ese modelo, ese patrón, y son las cualidades de madurez y las actitudes de madurez. Ya hemos considerado las 3 cualidades de carácter que caracterizan a un varón anciano y muestran externamente su salud espiritual, que es la sobriedad, la seriedad y la prudencia. Y últimamente hemos estado considerando las 3 actitudes espirituales que son el fundamento de la madurez espiritual en un varón anciano. Estas actitudes son el fundamento de la madurez. Sin estas actitudes, nada externo realmente es señal de salud y madurez espiritual. Si no tenemos salud en la fe, salud en el amor, salud en la paciencia, cualquier cosa externa de nuestra conducta no es una señal necesariamente de salud. O sea, podemos mostrar cierto grado de sobriedad, de prudencia, de seriedad y cualquier otras cosas más que pueden ser a los ojos de los hombres virtudes, pero no necesariamente, aunque sean cosas buenas, son una señal de salud interna. Para que esas cosas externas sean señales inequívocas de que son señales de salud interior, tiene que haber este fundamento: salud en la fe, salud en el amor, salud en la paciencia. Ya que la doctrina del Evangelio es sana, entonces tiene que producir efectos sanos o sanadores en aquellos que poseen esta doctrina. ¿Y dónde se posee esta doctrina sana? En el corazón, en el interior. Las 2 primeras actitudes de madurez espiritual que hemos examinado en las semanas anteriores son saludable en la fe. Aprendimos
que esto significa estar creyendo lo correcto y lo verdadero de Dios, lo correcto y lo verdadero de nosotros, y estar aprendiendo lo correcto y verdadero del mundo, tal y como Dios lo revela en su palabra. También aprendimos cómo se muestra esta fe saludable en un cristiano, sea este anciano, anciana o joven. En segundo lugar, consideramos ya ser saludables en el amor. Aprendimos que debemos estar reflejando el amor de Dios. El amor de Dios no es el amor humano, sino el amor de Dios, el amor supremo. Debemos reflejarlo en nuestra relación con Él. En segundo lugar, tenemos que reflejar este amor sano con nosotros mismos. Y principalmente estuvimos considerando y aprendiendo cómo reflejar este amor de Dios, este amor supremo, con los demás. También aprendimos cómo se demuestra el amor saludable y cómo se cultiva. Y también qué es lo que debemos estar despojándonos para amar saludablemente como hijos de Dios. Ahora bien, el domingo pasado comenzamos a considerar la tercera actitud de madurez espiritual que determina nuestra salud interior, que hace que seamos saludables por fuera. Y es, ¿cuál, hermanos? Saludables en la paciencia. Saludables en la paciencia. Dice aquí el texto que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vamos a retomar esta actitud y considerar otros aspectos para comprender más y mejor qué es ser saludable en la paciencia. El domingo pasado prestamos atención a lo que significa la palabra. ¿Se acuerdan? Lo que significa paciencia. Dijimos que la palabra original paciencia en este texto literalmente significa permanecer bajo. O sea, bajo prueba, bajo sufrimiento, bajo angustia, bajo aflicción. Es de ahí donde viene la idea de soportar, ponerse bajo algo o estar bajo algo. Y se traduce también como perseverancia. La paciencia o la perseverancia se refleja en nuestras reacciones. De ahí pues que la paciencia es tanto pasiva como activa. Pasiva porque aguanta, soporta. Activa porque reacciona. Ahora, es en esa reacción pasiva, tanto como en esa reacción activa, que puede ser negativo o positivo. No es que hay paciencia mala y paciencia buena. O es paciencia o es impaciencia. En la paciencia podemos reaccionar de manera pasiva o activa y en ambas cosas puede ser una reacción negativa. Pasivamente, si mi reacción fuese negativa, yo reaccionaría murmurando, quejándome, ¿verdad? Esa sería una reacción pasiva. Negativa, siendo pasivo, porque estoy aguantando, sí, pero estoy aguantando con una resignación de amargura. En cuanto a la reacción activa, es cómo actúo positivamente o negativamente. Puede ser que reaccione activamente, o sea, actúe de manera agresiva, hostil, o como decimos nosotros, impaciente. Entonces, para ser saludables en la paciencia, tenemos que comprender esto. Tenemos que no simplemente considerar la paciencia como algo pasivo, sino que tenemos que también reconocer que la paciencia es activa. Importa cómo actúo, no solo cómo resisto, sino cómo actúo. Para ser entonces saludables en la fe, debemos comprender lo que el apóstol Pablo no solo está diciendo aquí acerca de la paciencia, porque el apóstol Pablo no está diciendo que seamos pacientes o que los cristianos sean pacientes, ¿verdad? Sino que sean sanos en la paciencia. Sanos en la paciencia. Dando a entender que no es solo ser pacientes como nos parezca mejor. O, digamos, decir, no es ser paciente como a mí me parezca mejor,
o como a usted le parezca mejor. No es ser paciente como al mundo le parezca o como el mundo lo muestra. No, se trata de una sana paciencia. No es entonces cualquier tipo de paciencia, sino una paciencia sana que es exclusiva de la sana doctrina de aquellos que han creído y recibido la sana doctrina, que se han expuesto profundamente a este evangelio, que siguen exponiéndose a este evangelio. Es esta paciencia sana que está fundamentada en el cristianismo bíblico, no en los códigos o virtudes morales del ser humano. No es una paciencia basada en los principios del mundo. Es por eso que el domingo pasado comenzamos a comprender lo que es ser saludable en la paciencia, según la enseñanza que el apóstol Pablo tiene en mente aquí. Y consideramos varios aspectos para comprender lo que quiere decir ser saludable en la paciencia. No sé si los recuerdan, pero en primer lugar, consideramos que la paciencia saludable no es una resignación pasiva, simplemente, con amargura. No es una simple tolerancia al sufrimiento. Dijimos más bien que la paciencia saludable cristiana es una resistencia gozosa, esperanzadora y constante en medio de las pruebas, aflicciones, sufrimientos, injusticias. Es la capacidad de permanecer firme, confiando en Dios, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Y la Biblia presenta esta paciencia como una característica esencial en todos los cristianos, como lo vimos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Vimos cómo esta paciencia estaba presente en la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Colosas, los cristianos dispersados en todo el mundo romano, incluso en los pastores como Timoteo, en el apóstol como Pablo, etc. Se requiere de todos los cristianos, grandes y pequeños, varones y mujeres, líderes oficiales como no oficiales. Se requiere, es esencial para todo creyente verdadero, porque en el mundo, dijo el Señor Jesucristo, tendremos aflicción. Pero no solamente aflicción, el mismo Señor que anticipa que en el mundo tendremos aflicción y que los apóstoles después en su enseñanza apostólica también anticipan a cada cristiano que antes de entrar al reino inaugurado por nuestro Señor en su venida, hay que pasar por varias tribulaciones. Pero no solamente nos anticipa las aflicciones y tribulaciones, sino que también nos anticipa su oferta de paciencia. Paciencia ante las pruebas y sufrimientos, de manera que los cristianos somos llamados a mantenerse firmemente gozosos, esperanzados y valientes en medio del sufrimiento, de las aflicciones y de las pruebas de la vida. Los cristianos son llamados a soportar las pruebas y el sufrimiento con fe en el Señor Jesús y esperanza en sus promesas. Esto no tiene nada que ver con el positivismo ni con la negación. Esto tiene que ver con confianza en el Señor, en su soberanía, en su sabiduría, en su fidelidad, en su presencia. Y el cristiano es llamado a continuar obedeciendo a su Señor, aun cuando la aflicción y el sufrimiento persista. No tomar atajos. Y el ejemplo que resume esta actitud se encuentra, como dijimos el domingo pasado, en Romanos 12:12, como dice el apóstol Pablo, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. En segundo lugar, consideramos que la paciencia cristiana no nace del esfuerzo humano, sino de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo y es una obra de la gracia de Dios en el creyente, en todos los cristianos. Por eso la paciencia no proviene del corazón humano, porque el corazón humano está afectado por el pecado. La paciencia no procede del entrenamiento o experiencia humana, porque es momentánea. La paciencia sana no nace de filosofías o métodos de superación personal, porque son insuficientes. Y en último lugar, el domingo pasado aprendimos que la paciencia sana no depende de circunstancias favorables, porque eso nos lleva a ser impacientes.
¿Saben cuándo somos impacientes? Cuando dependemos de circunstancias favorables o de personas favorables. El impaciente, como lo dije el domingo pasado, es aquel que siempre está dependiendo de apoyarse en alguien externo. Por eso es que es impaciente. De manera que un cristiano saludable en la paciencia demuestra que soporta el sufrimiento y las pruebas sin perder la esperanza, sin quejarse con amargura y resentimiento. Un cristiano saludable en la paciencia demuestra que confía en Dios aun cuando no entiende sus circunstancias. Un cristiano saludable en la paciencia lo demuestra siendo constante en la fe, en la oración y en la obediencia. Un cristiano saludable en la paciencia lo demuestra no condicionando su paciencia a que todo salga bien o a que lo traten bien o a que cambien las cosas o mejoren las circunstancias. Ese es un cristiano que es sano en la paciencia. Y un cristiano saludable en la paciencia lo demuestra andando y viviendo controlado por el Espíritu de Dios en su vida. Y por último, un cristiano saludable en la paciencia lo demuestra encontrando fuerzas en Dios y no en sí mismo. Ese es un cristiano con una paciencia saludable. Muestra resistencia gozosa, reaccionando y actuando bien, porque esa es la cosa. No es paciencia a tu manera, es paciencia sana donde reaccionas y actúas bien. Reaccionas y actúas bien porque no es tu paciencia, es la paciencia de Dios en ti, es la paciencia del Espíritu de Dios en ti. Actuando y reaccionando bien en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de las pérdidas, en medio de las injusticias, en medio de las dificultades de la vida. Y esto es posible no porque seamos fuertes o desarrollemos fortaleza en nuestra personalidad, sino porque Dios nos puede sostener día con día y nos puede dar el poder, el mismo poder que le dio a su Hijo para soportar los vituperios, soportar las calumnias, soportar las burlas, soportar el rechazo, soportar la traición, soportar el castigo injusto y soportar la muerte vergonzosa en la cruz. Fue el Padre que le dio ese poder y esa fuerza a su Hijo. Él es nuestro modelo supremo de paciencia. En tercer lugar, esta mañana vamos a considerar lo siguiente: ¿por qué los varones ancianos y todos los demás cristianos en general, debemos ser sanos en la paciencia o en la perseverancia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué motivos hay? Yo creo que si Dios nos persuade con estas razones, entonces no querrá ser más impaciente. Todos los cristianos, como ya hemos aprendido, debemos ser saludables en la paciencia, ¿verdad? Y aunque el apóstol Pablo comienza con los varones ancianos, no se limita a ellos. Todos necesitamos ser saludables en la paciencia. Con respecto a los varones ancianos, yo creo que es más que obvio, diríamos, que el apóstol Pablo considere que los varones ancianos sean sanos en la paciencia. ¿Por qué digo que es más que obvio? Bueno, debido a la etapa propia de la vejez. Ya sabemos que en la vejez, decimos nosotros, hay muchos achaques. O sea, en la vejez se pierden muchas capacidades. En la vejez ya no se cuentan con los mismos recursos. Es en la vejez donde se debe exhibir mayor capacidad de soportar penas, penalidades, dolores. Es en la vejez donde se debe exhibir la capacidad de aceptar la desilusión y el fracaso. Es en la vejez donde se debe mostrar la capacidad de estar satisfechos a pesar de que las cosas planeadas, anheladas, no han salido bien, se han malogrado. O sea,
se han trastocado, se han complicado. Es precisamente en la vejez donde se debe demostrar la capacidad de esta paciencia sana para estar satisfechos a pesar de que los planes personales no son los más deseables. Se experimenta soledad. Los viejitos, en la etapa de anciano, uno ya comienza, de aquí a los 50, en el recorrido que le resta, uno ya debe ir mentalizándose que va a quedar solo, ya sea por viudez o también porque los hijos se van si tienen hijos. Y ya después no puede estar ahí reclamando a los hijos, ¿por qué no vienen? Más si se han casado y tienen familia. Y comienzan a reprochar y amargarse por eso. Incluso es parte del diseño y la sabiduría de Dios que los ancianos acaben solos. Solos con Él. Solos con Él. Entonces, en todas esas situaciones propias de la vejez, dice el apóstol Pablo aquí, debe ser sano en la fe. Sano en la fe para que su actitud no sea mala ante las pruebas, sufrimientos, aflicciones. ¿Qué sería lo malo? Bueno, amargura. Amargura, resentimiento, pesimismo, reproche, descontento, ingratitud, insatisfacción, ira, enojo. Entonces está hablando el apóstol Pablo cómo enfrentar, cómo actuar y reaccionar ante las pruebas amargas. Debe ser con una paciencia sana, dice el apóstol Pablo, o una firmeza gozosa. Pero los varones ancianos saludables en la paciencia muestran que han aprendido a vivir con gratitud en medio de dificultades como la debilidad física, la soledad y el hecho de no ser incluso bien entendidos. Y es que es cierto, hermanos, ya cuando uno arranca la carrera de la vejez, uno poco a poco ya se va, o sea, la memoria se le va, ya saben ustedes, se le va bloqueando y uno rápidamente comienza a decir cosas a preguntar, me han dicho cosas que ya se las han dicho un montón de veces, o a decir cosas que ya las ha dicho un montón de veces, entonces la gente se impacienta con uno, ¡ya me lo dijo! O le dice, ¡ya se lo dije varias veces! No son malentendidos muchas veces los varones ancianos. Pero ¿cómo reacciona el anciano y actúa ante ante esa incomprensión? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Debe reaccionar y actuar con paciencia sana cuando son malentendidos o no son bien entendidos o cuando ni siquiera son apreciados, sino más bien ridiculizados, subestimados, despreciados. ¿Cómo reacciona y actúa el anciano? Yo creo que esa es la razón principal por la que el apóstol Pablo está preocupado por los varones ancianos, para que sean sanos en la fe, que su corazón no se cuaje cuando las cosas no salen como lo habían esperado, ya que pueden tener la confianza de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, aún en la vejez, que es una etapa de la vida medida por el tiempo, los años acumulados, Dios no ha detenido su propósito. Entonces, como el apóstol Pablo dice, aunque lo externo se va desgastando, interiormente se va renovando. O sea, aún en los viejos, en la etapa de la vejez, Dios está cumpliendo su propósito de conformarlo a la imagen de Jesús. Entonces, el cristiano puede experimentar esa paciencia sana y esa perseverancia genuina precisamente en aquellos periodos donde sus recursos naturales son insuficientes y lo único que nos queda, y es suficiente, es depender de Dios
y de sus promesas. Entonces, esto es importante para un varón anciano, por su etapa propia de la vejez, por lo que es propio característico de la vejez. Sin embargo, como ya hemos considerado, esta salud en la fe no es exclusiva y limitada para los varones ancianos. Entonces, porque al final de cuentas, ustedes y yo sabemos que no solo los ancianos son mal comprendidos, mal entendidos, despreciados, no solo los ancianos experimentan grados de soledad, de depresión, de desánimo, de desaliento. No solo los ancianos se enferman, se quejan del dolor, ¿verdad? ¿Cierto o no? O sea, no solo los ancianos pasan por cosas que son únicamente de ancianos, los jóvenes también. Los jóvenes también. Entonces necesitamos todos ser saludables en la paciencia. Debe ser importante para todos ser sano en la paciencia. Y como ya hemos considerado, la paciencia sana no se limita a tiempos tranquilos. La paciencia sana se prueba, se cultiva y madura en medio de ¿qué? De las mayores dificultades. Así como cuando se requiere que el cuerpo físico tenga fuerza, tenga resistencia y tenga rendimiento, ¿saben qué es lo que se hace con el cuerpo? Se le pone a dormir y a descansar todo el día. Y le llevan la comidita ahí a la camita. O sea, se relaja el cuerpecito, se le da la vida tranquila, se le atiende con todo y que no se le moleste. No, hermano, eso no va a pasar. Para que el cuerpo pueda llegar logre la resistencia que se requiere, la fuerza y el rendimiento, ya sea para una competencia o para cualquier exigencia, hermano, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se somete al cuerpo a un entrenamiento riguroso y extremo. Eso es, ¿verdad? Pues la paciencia sana es como un músculo sano para nosotros. Tiene que entonces ser probado, cultivado y madurado. ¿Como cuáles dificultades prueban y cultivan y maduran nuestra paciencia sana? Como lo dijimos el domingo pasado, nadie aquí necesita pensar que no va a necesitar paciencia. La vamos a necesitar porque la vamos a necesitar. Y creo que hay algunas situaciones o dificultades en las que podemos requerir de esa paciencia. Y si la requerimos, entonces también se va a requerir de nosotros probarla, cultivarla y desarrollarla. ¿Como cuáles? Número 1, la paciencia sana se prueba, se cultiva y se madura durante periodos prolongados de espera. Periodos prolongados de espera. Cuando un cristiano espera una respuesta de parte de Dios, ya sea porque ha orado, ha hecho petición, súplica, o cuando un cristiano espera que Dios le dirija, le dé dirección, o cuando un cristiano espera respuesta a Dios a sanidad en su cuerpo, o restauración de una relación que ha sido deteriorada, dañada, que se encuentra al borde mismo de la desunión, o cuando un cristiano espera el cumplimiento de una promesa que Dios le ha dado en su palabra. Es allí, hermanos, cuando se espera algo de Dios, que Dios haga, que Dios resuelva, que Dios actúe, que Dios cambie.
Es allí donde se tiene la oportunidad de ejercitar esta clase de paciencia sana que descansa en la sabiduría y en el tiempo de Dios. El atajo sería, como solemos decir, suena de manera humorística, ¿va? Señor, si no lo cambias, te lo mando. ¿Verdad? Si no cambias esta situación, entonces yo tomo el control. Si tú no haces algo, pues yo lo voy a hacer. Entonces, hermanos, en ese tiempo, en esa situación de espera prolongada, es cuando usted y yo cultivamos y probamos la paciencia. Ahí es. La paciencia se relaciona con la confianza de que Dios está haciendo algo bueno, aunque yo no lo vea. Dios está haciendo algo bueno, aunque no es como yo quiero. Dios está haciendo algo bueno, incluso en los retrasos, si es que nos parecen que son retrasos, en las peores condiciones en las que tenemos que esperar una respuesta de parte de Dios a lo que le hemos pedido o a lo que Él ha prometido. Imagínense una situación tan extrema que no creo que pueda haber algo más extremo como la situación en la que se encontró en varias ocasiones el pueblo de Israel. Cuando después de violentar su pacto con Dios, su relación con Dios, Dios había establecido un pacto, ya saben ustedes. Entonces, parte de las condiciones era que si ellos no obedecían, no escuchaban y obedecían su palabra, tarde o temprano Él los iba a maldecir. En el sentido de castigar. Es decir, que sufrían las consecuencias. Y una de esas consecuencias es ser invadido y destruido por naciones enemigas. Y así lo hizo el Señor. Antes de que el reino se dividiera, hubieron varias de estas situaciones difíciles. Dios levantaba a los jueces y eran liberados. Después el reino se une en el rey David, después se divide con el rey después del rey Salomón, y lo mismo. Y en una de esas ocasiones está registrado históricamente, incluso de manera muy poética también, el pueblo de Israel sufre el asedio del imperio babilónico, lo que llamamos las tribus de Judá, del sur, sufren el asedio, la destrucción del imperio babilónico. Y entonces el profeta Jeremías, como otros profetas, fueron testigos de eso. Y me llama la atención, hermanos, cómo él escribe en el libro de Lamentaciones ese hecho histórico declarado de manera poética para expresar las emociones. Pero en medio de todo ese dolor, de ese sufrimiento, de esa tristeza, de ese pesar, de esa aflicción, él dice lo siguiente en Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 y 26. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Para el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Si ustedes leen el libro de Lamentaciones, que es otra forma de contar la historia de lo que pasó, hermanos, ustedes se van a quedar perplejos. El sufrimiento, la aflicción fue tan dura que hasta canibalismo hubo. O sea, para poder sobrevivir ante el asedio, la hambruna, todas las consecuencias del asedio y la destrucción, algunos tuvieron que comer carne humana para sobrevivir. Todo quedó completamente destruido. Todo parecía haber perdido la esperanza, pero el profeta recuerda las promesas de Dios y a pesar de que Dios había cumplido con el juicio que había prometido, también Dios había hecho la promesa, restaurarlos si se arrepentían. Entonces dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan. Y ya saben también, es ahí mismo donde el profeta Jeremías
Dice, por su bondad, por la bondad del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias, nuevas son cada mañana. ¿Se dan cuenta? Necesitamos probar, cultivar y desarrollar esta paciencia sana precisamente en los periodos prolongados en los que tenemos que esperar la respuesta del Señor, la salvación del Señor. Entonces la espera no es tiempo perdido para Dios, porque recuerden, hermanos, que para nosotros hay tiempo mientras esperamos. Para Dios no hay tiempo. Él está en la eternidad. Él no se retrasa. No hay retraso, porque Él no se mide conforme a nuestro tiempo. Dios utiliza los periodos prolongados de espera para enseñar dependencia, humildad y confianza en su perfecta sabiduría. Así que, por ejemplo, si tú eres un cristiano que ha estado orando durante años por la conversión de un familiar, de alguien, no sé, cercano, lejano, de un padre, de una madre, de hijos, de quienes sean, de un familiar amado, llénate de paciencia sana. Porque aunque no veas cambios inmediatos, continúa confiando en Dios. Él tiene su tiempo. Persevera en la oración y en el amor hacia esa persona. Descansa en que el Señor obra según su voluntad soberana y su propósito. Entonces, sé saludable en la paciencia en aquellos tiempos que parecen tardar tanto. Con la respuesta de Dios, mientras pides a Dios, buscas a Dios, le ruegas a Dios y buscas en el Señor su ayuda. En segundo lugar, la paciencia sana se prueba, se cultiva y se madura en medio del sufrimiento físico o emocional. Todas estas cosas son cosas que el domingo pasado he mencionado de manera muy general. Hoy quisiera, pues hoy estoy tratando de detenerme un poco más en eso, porque así es como notamos que la paciencia es tan importante. Porque todos atravesamos por diferentes situaciones difíciles. Una de ellas es el sufrimiento físico y emocional. La enfermedad, ¿quién no se ha enfermado, hermanos? ¿Quién no se ha enfermado o quién no se enfermará? La enfermedad, el dolor crónico, la pérdida de seres queridos inesperadamente, la aflicción o la debilidad son contextos en los que todo ser humano se encuentra. Y es donde la paciencia sana puede y debe manifestarse. Es en esos contextos, hermanos. Contextos reales, contextos diarios, es donde necesitamos paciencia. Por eso les decía el domingo pasado, es realmente ridículo, infantil decir, yo no le pido a Dios paciencia porque me va a mandar pruebas. No, es que está bien. Usted va a necesitar siempre la paciencia porque estas cosas vienen. Es en este contexto de un mundo caído, de un mundo contaminado, corrompido, dañado por el mal, como dice el apóstol Pablo, toda la creación gime como una mujer en dolor de parto. O sea, hay dolores por todos lados. La misma creación, dice el apóstol Pablo, gime, se lamenta, pero está a la espera, aguarda pacientemente, dice el apóstol Pablo, toda la creación y los escogidos de Dios aguardan la redención final. Por eso es que tenemos tribulaciones, porque el pecado no solamente afectó el alma humana, el cuerpo humano, afectó todo el universo, toda la creación, afectó a los animales, aunque los animales no pecan, pero los afectó, trayendo muerte para ellos. Antes de la caída, antes de la entrada del pecado, todos los animalitos eran, ¿qué? Herbívoros, no eran carnívoros. Entró el pecado y convirtió a algunos animalitos en carnívoros, que pueden comer gente. El pecado afectó todo. Entonces, es en esos contextos donde necesitamos probar y cultivar la paciencia saludable en el sufrimiento físico, emocional,
No porque el sufrimiento sea agradable, sino porque el creyente aprende a depender del poder, de la sabiduría y la soberanía de Dios para seguir confiando en Él, amándole a Él y obedeciéndole a Él, a pesar del dolor, de la tristeza, del sufrimiento que me está causando esto. Dios está conmigo. Dios no está con nosotros solo cuando estamos bien. Dios está con nosotros incluso cuando estamos mal. Dios siente nuestro dolor. ¿Cómo va a sentir nuestro dolor? Hermanos, Él lo sintió en carne propia. Él se encarnó. Él experimentó la condición humana en toda su dimensión, en el dolor, en el hambre, en las limitaciones, todo. Él sabe lo que se siente cuando se sufre. De hecho, dice el pastor que escribe a los hebreos que nuestros sufrimientos aquí en la tierra, nunca, jamás nuestros sufrimientos serán requeridos o incluso experimentaremos como los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no solamente sufrió una muerte injusta de crucifixión, miles de hombres y mujeres han muerto crucificados, sobre todo en manos del Imperio Romano. No. El sufrimiento de su muerte no fue únicamente el aspecto físico de su crucifixión. El peor sufrimiento de él fue la ira de Dios, soportar sobre la ira de Dios. No podríamos nosotros soportarla. Pero el Hijo de Dios dependió del poder, de la gracia, del amor y de la sabiduría de Dios. Y en esa noche cuando dijo, pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad. Que no sea mi voluntad. Y fue en esa misma noche, ¿se acuerdan que sus sudor eran como gotas de sangre? Había, hermano, dolor emocional. Un desgarre emocional antes de desgarrarse físicamente y ser partido. Traspasado. Dios lo dotó de paciencia saludable. Nosotros también la necesitamos. El apóstol Pablo, que era consciente de que aquellos cristianos en Roma eran el principal blanco del Imperio Romano, cristianos que están en Roma, o sea, están en la mera cueva de los leones, bajo la oposición y persecución romana. Entonces el apóstol Pablo sabe que estos cristianos en Roma son los primeros que están experimentando en carne propia y muy de cerca el sufrimiento. Y por eso les escribe en Romanos capítulo 5, verso 3, no solamente nos gloriamos en esta salvación que ha venido a ser posible mediante la justificación solo por la fe en Cristo, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Así que cuanto más dolor, digámoslo así, cuanto más sufrimiento, ya sea este físico o emocional, caiga sobre nosotros, más necesitamos y más importante es esta paciencia sana. Dios usa el sufrimiento para producir madurez espiritual. La paciencia crece cuando la fe aprende a descansar en Dios, aun cuando el dolor es tan fuerte y permanece mucho tiempo. Por ejemplo, una persona enfrenta una enfermedad muy prolongada, ¿verdad? Ese tipo de enfermedades crónicas, y uno dice, bueno, y que no solamente son largas, sino que van cada vez más empeorando la condición de la persona. Y esa enfermedad limita sus actividades, ya esa enfermedad cambia a la persona en cuanto a sus capacidades. ¿Qué hace esa persona que afectada por una enfermedad de esa naturaleza que deteriora, que va degenerando, que va afectando, que va limitando, que va perdiendo fuerza, que va complicando más su vida y su salud? ¿Qué hace esa persona? Bueno, si es saludable en la fe, no va a pasar amargada, resintiéndose con todo el mundo y echando la culpa a todo el mundo. No. Acude al Señor y sabe que en Él hay capacidad para darle paciencia. Y aunque experimenta momentos de debilidad, continúa confiando en el Señor, buscando al Señor lo que solo Dios le puede dar.
Dios, dame la fortaleza, dame el poder, dame el gozo del Señor es mi fortaleza. Señor, dame la confianza en tus promesas, esto acabará, no será eterno, mi sufrimiento no será eterno. Este dolor físico, esta enfermedad física de tanto tiempo va a desaparecer, me darás un cuerpo nuevo, sin debilidad, sin corrupción. O sea, esa persona es consciente de eso y está buscando al Señor para que los pensamientos correctos, todo lo que es verdadero, cambien su actitud. Y en vez de estar todo el tiempo enojada o enojado, irritable, puede ser que se encuentre débil, ya no brinque como antes, ¿verdad? Pero paciente, confiando en la bondad del Señor, en el amor de Dios, en la compasión de Dios, sometiéndose a su voluntad día tras día. Necesitamos la paciencia de esta paciencia, realmente, en el sufrimiento físico-emocional. Otra situación difícil. La paciencia sana se prueba y cultiva y madura cuando otras personas nos hieren. Cuando las personas son la causa de nuestro dolor y sufrimiento y aflicción. Hay situaciones donde una persona es herida una y otra vez por la conducta de otros. Y hay situaciones que esa persona es usted la que hiere una y otra vez con lo que dice y a veces con lo que no dice. Hay veces que somos el objeto del daño, pero otras veces también nosotros somos el sujeto que dañamos. Allí la paciencia sana, hermanos, es importante, es esencial, crucial, a menos que tú quieras hacer que tu corazón se vuelva cada vez más rencoroso, resentido, amargado, oscuro. Necesitas paciencia sana ante estas situaciones donde hay personas involucradas. Y allí la paciencia con las personas es una paciencia prolongada. Es una paciencia, hermanos, que puede ser un nivel de prueba fatal. Lo más extremo que se puede imaginar. Así son las pruebas y dificultades entre personas. Son los mayores daños que afectan, ¿no les parece? O sea, cuando las circunstancias vienen las enfermedades, vienen estas cosas difíciles, sufrimientos, todas esas cosas que están fuera de nuestro control, bueno, sabemos que nos causan dolor y todo eso, pero cuando una persona es la que me causa el dolor, ¿no les ha pasado a ustedes que es más difícil de sobrellevar? Duele más que la enfermedad. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos? Por eso necesitamos paciencia sana. Y en este caso, esta paciencia se expresa como la longanimidad, una palabra que el apóstol Pablo usa, no es muy común, pero cuando la usa, la aplica a Dios. Dios no solamente es paciente, sino que el apóstol Pablo dice en Romanos que Dios ha manifestado su longanimidad, es decir, una paciencia que se extiende, que se extiende, que se extiende, que se extiende, que se extiende y nunca se acaba. La longanimidad es una actitud que amplía la paciencia en cuestión de tiempo, así como Dios ha reaccionado y actuado con nosotros. La paciencia sana se requiere en nuestras relaciones rotas o en las heridas que otros nos causan, porque este sufrimiento no solamente puede ser prolongado, sino que es un sufrimiento bien profundo al yo, o sea, va directo al yo.
Me duele estar enfermo, me duele esta situación, me duele el hambre, me duele la escasez, me duele tal cosa, me preocupa tal cosa, me hace sentir. Pero cuando alguien me hiere, cuando alguien me ofende, hermanos, eso va al yo. Y ahí es donde más duele. Y si no hermanos, si no probamos y no cultivamos y no maduramos en paciencia, las cosas van a ser peores. Y me refiero peores para usted, que no tiene paciencia, que no es paciente, que no es saludable en la paciencia. Porque aunque el sufrimiento sea prolongado o el dolor sea tan profundo, usted puede ser paciente sin abandonar la fe, sin abandonar el amor, sin abandonar la esperanza y sin dejar de obedecer a Dios. Ahora, ¿qué hacer cuando nos vemos en situaciones así? Bueno, el Señor nos enseña qué hacer y cómo hacerlo, según lo que escribe el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes que hace 2 domingos atrás, creo yo, estuvimos en Colosenses considerando, paralelamente le dije, miren, cuando hablemos de paciencia, vamos a regresar. Bueno, hermano, lo prometido deuda, regresamos. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13, allí escribió el apóstol Pablo, ¿qué hacer cuando nos vemos en situaciones así en las que otras personas nos hieren repentinamente? Verso 12 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Revístanse, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Aquí está. Entonces, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos causa dolor, cuando alguien nos ofende, ya sea un maltrato, un irrespeto, una ofensa, ya sea algo verbal, o una acción, o una conducta, hermanos, lo que sea que venga de parte de otra persona, es más, a esto añádele el nivel más profundo de dolor, cuando esa persona es alguien que usted más quiere. Todavía es peor, ¿verdad? Que el esposo, que la esposa, que los hijos, que los hermanos. Es más profundo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues dice aquí el Dios de nuestra salvación. Revístanse con paciencia. Revístanse con paciencia. ¿Y cómo se ve la paciencia ante personas que nos lastiman, que hieren, que nos afectan? ¿Cómo se ve? Soportándose. Y número 2, perdonándose. Ahora bien, aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 12, la palabra paciencia en el idioma original no es la misma que tenemos en Tito capítulo 2, versículo 2. Sin embargo, están asociadas. Aunque no es la misma palabra en el idioma original griego, están asociadas por la esencia misma del significado de ponerse bajo. O sea, tanto la paciencia aquí en Colosenses capítulo 3 como la paciencia en Tito 2 vienen de la misma esencia, significa que es estar bajo, soportar, resistir. La única diferencia es la aplicación, es el alcance de la aplicación. En el caso de Colosenses capítulo 3, 12, la aplicación de la paciencia aquí es específicamente en relación con las personas. O sea, aquí el apóstol Pablo no anda con ambigüedades. Aquí revestirse de paciencia con respecto a personas que nos causan daño o sufrimiento. En cambio, en Tito capítulo 12, el apóstol Pablo utiliza la palabra en el idioma para paciencia, que es de aplicación más general, es decir, engloba más que simplemente personas causándome el sufrimiento, es circunstancias, etapas de la vida, situaciones inesperadas, como miramos ahí con respecto a la aplicación de la paciencia con los varones ancianos. Pero bien, el apóstol Pablo
es consciente de que los cristianos necesitamos paciencia sana. ¿Entre quiénes? Entre cristianos. Paciencia sana entre cristianos. Por causa de nuestras relaciones y convivencia que están afectadas por la presencia y la manifestación del pecado. O sea, no hay ninguno aquí, por más piadoso, espiritual, por más incluso maduro espiritualmente que se encuentre, que no afecte a otros, que no ofenda a otro. O sea, tú no ofendes nunca. A ti todos te ofenden, pero tú nunca ofendes. Tú eres siempre la víctima. Nunca eres el victimario. Tú no tienes también víctimas por causa de tus ofensas, daños y heridas que causan. Hermanos, todos nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, revístanse todos, revístanse como santos, amados y escogidos de Dios, revístanse de paciencia. Y por eso también dice claramente el apóstol Pablo aquí, soportándoos, nadie queda afuera. Es decir, yo te soporto, tú me soportas, porque yo soy tanto víctima algunas veces como victimario otras veces. Y tú eres algunas veces víctima, pero otras veces eres victimario, también me dañas y me ofendes, y me lastimas y me hieres, como yo a ti. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, aquí el que más daña al otro. Ah, pues vamos. No, eso no es así. Es paciencia. Revestirse de paciencia. ¿Cómo? Soportándoos y perdonándoos. No es que si no me soporta, soportarlo. Ya Dios lo hace responsable a él o a ella si no lo hace. Porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Perdonándolo. Es que él no me perdona. Allá Dios con él. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad, ese es nuestro deber. Así que el apóstol Pablo dice, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan, hermanos? Que como parte de la vestidura santa del nuevo hombre, sobre la base del vínculo del amor, versículo 14, los cristianos debemos vestirnos también de paciencia cuando otras personas nos hacen sufrir con sus ofensas. Y esa paciencia del apóstol Pablo se manifiesta de dos maneras muy claras, muy prácticas y muy específicas. Soportándoos, perdonándoos. Es una mutua responsabilidad. Primero dice soportándoos unos a otros. Así es como se muestra la paciencia entre los cristianos que se ofenden, que se lastiman, que se hacen sufrir, que se provocan heridas emocionales y algunas veces hasta físicas, hermano. Hay cristianos que se han dado de vez en cuando un bombazo. Es cierto, hermano, es cierto, es cierto, es cierto. Un momento de debilidad, de pérdida de control. Pero cualquiera que sea realmente el daño que se cause, no importa el daño que se cause, soportándoos unos a otros. ¿Qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, la palabra soportar se refiere, obviamente, soportar faltas, fallas, ofensas, debilidades o defectos. Soportar provocaciones de otros, pero soportar bien, no soportar mal. La paciencia, de nuevo, aquí nos llama a una paciencia sana, donde actuamos y reaccionamos bien, no mal. O sea, sin enojo, sin resentimiento, sin buscar venganza o represalia. Ahora, esto no implica aprobar el pecado del otro que me ofendió o el pecado de aquel que me hirió. No significa, no te preocupes, hermano, con todo el dolor, tampoco voy a ser hipócrita. No te preocupes, hermano, tu pecado no pasa. No me ha causado daño.
Entonces no apruebo el pecado, no pago mal por mal. No pago mal por mal, sino que convivo con él con amor, a pesar de sus imperfecciones, con amor, con benignidad, con misericordia. O sea, con el traje completo de un nuevo hombre, ¿verdad? Como un escogido, santo y amado de Dios, vestido de humildad, misericordia, benignidad, mansedumbre, amabilidad y ahora paciencia. El traje completo. El traje completo de un nuevo hombre. La paciencia refleja el carácter de Dios, quien soporta todo. Hermanos, ninguna ofensa, ninguna, les voy a decir, entendamos esto en la teología bíblica, esto es muy importante. ¿Saben por qué nuestras ofensas, por pequeñas que nos parezcan, son tan graves delante de Dios? ¿Saben por qué? No es por la ofensa como tal, es por la persona que ha sido ofendida. El nivel de santidad de Dios no tiene comparación. Así que cualquier ofensa o pecado que llamemos pequeño es tan grave, es igual de grave, de pecaminoso, de ofensivo para Dios, de repugnante para Él por su grado de santidad, por su ser, por su naturaleza. Así que les voy a preguntar una cosa. Tú, yo o Dios, ¿quién de nosotros es más santo en su propia naturaleza? ¿Quién? Hermanos, nosotros no somos santos en nuestra naturaleza. Venimos a ser santos. Dios nos santifica, Dios nos hace santos. De modo que cuando alguien me ofende a mí, o incluso cuando yo ofendo a otro, ninguna ofensa que yo cometa contra otro y el otro contra mí, o sea, a nivel horizontal, es tan grave como la ofensa que yo cometo contra Dios. Así que no puede ser posible que tus ofensas, tus pecados, tus transgresiones, tus desobediencias, que ofenden tanto a Dios, que lo provocan tanto a Él, que lo dañan, lo lastiman, o como dice el apóstol Pablo, entristecen al Espíritu de Dios. No es posible que Él sí sea paciente contigo. Cuando tu ofensa es más grave que la ofensa que tu prójimo te causa o que tú causes. No, no es posible. Dios soporta con paciencia, con benignidad y amabilidad y misericordia todas nuestras debilidades, ofensas y transgresiones. ¿Cómo lo soporta Dios? ¿No es cierto, hermanos? Bueno, no es que no puedo soportarlo. No puedo. ¿Cómo no puedes soportarlo? Si ninguna de las ofensas de un hombre, de tu prójimo, es tan grave e insoportable como las que tú cometes contra Dios. No, pero Dios es Dios. Dios es Dios. Él puede. Y no te da la paciencia a Él. Y no es Él el que te da el amor. Dios no te da menos amor del amor que Él es. No te da menos paciencia de lo paciente que Él es. Entonces, el problema no está ni en ya ahí. Dios, no, ya no. No, ya no. Entonces, ¿cuál es el problema? Tu corazón. Duro corazón. ¿Por qué se divorcian las personas? No, es que no, por la dureza de tu corazón. Es la dureza de nuestro corazón, hermano. Entonces, soportarnos. Seamos pacientes soportándonos. No apruebo el pecado, pero tampoco ando ahí restregando con el pecado y ando para todos lados. No. Trato con el pecado. ¿Cómo? Soportándolo. Sufriéndolo, pues. Sufriéndolo. Esa es la idea. Sufriéndolo. Sufriéndolo con amor, con misericordia, con benignidad. Porque el amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Qué amor? El amor supremo, el amor divino, el amor de lo alto. Entonces trata con mayor amor a personas difíciles.
No es que es muy difícil, pues a esa persona más difícil es con la que más debes ejercitarte en paciencia. Vas a recibir una medalla. Dile gracias a esa persona, ¿sabe qué? Por usted tengo esta medalla de paciencia. Soportándonos unos a otros es no reaccionando impulsivamente, es sufriendo el dolor sin desquitarse. Es aguardar con esperanza y oración por el crecimiento y madurez espiritual de esa otra persona. Es decir, mientras soporto, oro. No solo resisto la tentación de pagarle mal por mal, sino que oro por esa persona. Señor, cámbielo cuando tú quieras. Hasta que cumplas tanto el bien que tú quieres para mí al soportar a esta persona, como el bien que tú cumplas en esta persona al transformarlo y cambiarlo para que ya no sea causa de tanto mal para otros. Señor, hágase tu voluntad. Cuando no queremos soportar porque no somos pacientes, es cuando decimos, no es que si no lo cambia, no es que si no cambia, no soportas a nadie que cambies. Deja de intentar cambiar a la otra persona que te daña, que te ofende, que te entristece, deja de intentar cambiarlo. No puedes hacer nada por cambiar al otro que te está afectando. Cambia tú. Eso sí puedes. Tú sí puedes cambiar de cómo soportar. Y esto va a mantener la unidad en el hogar y también en la iglesia. Con esta capacidad de paciencia o con esta demostración de paciencia no abandonamos las relaciones por conflictos. Y no respondemos el agravio con maldad, sino con gracia. Así que cualquiera que se sienta molestado, que tenga queja contra otro, tú puedes ayudar a esa persona, no cambiándolo, lo puedes ayudar, mostrando paciencia, soportando. Tú puedes ayudarlo. No vas a cambiarlo, pero sí ayudarlo. Porque si tú le haces más mal del mal que él te hizo, tú no vas a ayudarlo. Tú vas a dañarlo más a esa persona. Y será muy necio. Será muy necio. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto provocados, ofendidos, heridos, lastimados por alguien más? Y no reaccionamos con paciencia, porque no nos queremos soportar. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ofendido, herido, dañado, afectado negativamente a alguien más? Y quisiéramos que nos soporten y que sean pacientes con nosotros. Y aquí es donde viene la regla de oro de nuestro Señor Jesucristo, porque con la vara que mide vas a ser medido. O haz a otros como quieras que otros hagan contigo. Pero no solamente hay que soportar. Ahí está el sentido propio de la paciencia, aguantar, resistir. Dice el apóstol Pablo, eso sería lo pasivo. Ahora lo activo. Lo activo de demostrar paciencia cuando alguien me hiere, cuando alguien me lastima, cuando otros son la causa de mi sufrimiento, es, número 2, dice el apóstol Pablo, no solo soportándoos, sino que perdonándoos. Eso es lo activo. Esa es la parte activa, la reacción activa cuando sufro por parte de otros, perdonándoos unos a otros. Dice el apóstol Pablo, perdonándoos. Y hay un elemento más, como para dejar bien claro cómo perdono a otros. Perdonándoos unos a otros, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, hermanos? Cuando alguno tenga queja contra otro.
como Cristo os perdonó, así perdónense. ¿Cuándo voy a perdonar? Cuando tenga queja. En otras palabras, cuando alguien me deba. Porque aquí la palabra perdón tiene que ver, como siempre tiene, el perdón, hermanos, no es un asunto meramente emocional. El perdón es prácticamente, hace referencia a la condonación de una deuda. Es la cancelación de una deuda. ¿Y quién la va a cancelar? Si no perdono es porque estoy demandando que aquel que me causó el daño sea mi deudor y pague. Pero cuando yo perdono, cuando yo cancelo la deuda, cuando yo condono la deuda, le digo a esa persona, no me debes. Yo sufro la pérdida. O no me debes. Dios ha pagado por ti. Jesucristo ha pagado por tus pecados. No eres mi deudor. Si no eres deudor para Él, mucho menos lo eres para mí. Perdonar es cancelar una deuda, hermanos. Perdonar no es te disculpo. Perdonar no es un sentido de una expresión sentimental de cortesía, no, hermanos. Pero es algo serio. Cuando tienes queja contra otro, o sea, cuando alguien te debe, cuando alguien te ha causado una pérdida, perdonar aquí es el acto de cancelar una deuda, siguiendo, dice el apóstol Pablo aquí, el ejemplo de Jesucristo, como Él nos perdonó, como Él nos perdonó. Y es no me debes, yo pierdo, yo sufro, pero no es, no me debes y vete de aquí que no te quiero volver a ver. Porque eso no es lo que el Señor hace cuando nos perdona, ¿verdad? No venimos al Señor basado en aquella promesa que nos dice, si alguno ha cometido pecado, fiel es Dios. Fiel es Dios, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no vemos al Señor diciendo, ajá, otra vez pecaste. Otra vez otra vez venís acá, otra vez, no te quiero volver a ver. Es la última vez que te perdono. No. O sea, no es eso lo que esperamos, hermanito. Pues tampoco tenemos que hacerlo porque como Cristo nos perdonó, así tenemos que hacerlo nosotros. Llenarnos de ese amor, llenarnos de esa paciencia y decir, Señor, esta persona me ha dañado tanto, me ha afectado tanto, me ha herido tanto. Su pecado me ha ofendido. Porque esa es la cosa. Perdonamos pecados. Perdonamos pecados. Aquello que Dios perdona es lo que yo perdono. Y Señor, si tú lo has perdonado o si tú has ofrecido un sacrificio, expiación, propiciación por su pecado y en Cristo está pagado, Señor, Él no me debe nada. No me debe nada. O te paso la deuda, Señor, entiéndete con Él. Yo no le voy a cobrar. Eso es asunto tuyo con Él. Por eso es que somos llamados a perdonar. Porque el Señor está dispuesto a perdonar todos los pecados de los hombres. Y no por una debilidad, es porque está complacido en el sacrificio perfecto y suficiente de aquella ofrenda que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. El perdón de nuestro Señor y la manera en la que Él nos ha perdonado, hermanos, ¿cómo nos ha perdonado Jesucristo? Nosotros, el pecador no viene a Jesús diciendo, Señor, te pido perdón, pero mañana te pago. ¿Verdad que no venimos así? Señor, perdóname, y comenzamos a hacer negociaciones. Señor, perdóname, y yo te prometo, y yo, Señor, y vas a ver que mis obras van a cambiar, y que yo por aquí. No. Así no funcionan las cosas. Terminamos haciendo que Dios nos deba a nosotros.
No, es por gracia. Y cuanto más conscientes estamos de que Dios nos ha perdonado, porque al que mucho más se le perdona, mucho más ama. Tal vez eso nunca lo has considerado. Cuanto más perdones a alguien que no lo merece, podría ser que esa persona más te ame. Algún día, cuando entre en sí, cuando Dios haga que razone, que se dé cuenta de cuánto daño te ha hecho, cuando Dios trate con él, no cuando tú lo quieras cambiar, cuando tú le quieras meter ahí, no, Dios, tú vives en paz, tú vives con paciencia, y cuando Dios haga eso, esa persona, parte de sus pecados vergonzosos, horribles, que va a confesar y por los cuales va a venir el Señor Jesucristo para clamar salvación, es haberte ofendido tanto, y sin embargo, tú lo perdonaste tantas veces, con paciencia lo soportaste, que seas el primero, después de Dios, de ser amado por esa persona. ¿No lo sabes? Puede ser. ¿Verdad, hermanos? Puede ser. El perdón entre cristianos se fundamenta entonces en el perdón de Dios a través de Jesucristo. No depende de la magnitud de la ofensa, sino de la gracia que Dios nos ha otorgado en Cristo. De modo que cuando somos pacientes entre nosotros, soportándonos y perdonándonos, renunciamos al deseo de venganza. Es decir, no hay condiciones. Cuando alguien viene a pedirte perdón, no perdonas como Dios nos perdonaría. A ver, venís a pedir perdón, sí, ¿me prometes que no lo volvés a hacer? Si no, no te perdono. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Perdón, de nuevo, es cancelar una deuda. Vienes a pedir perdón. Obviamente las condiciones. Esa persona está convencida de que te ha ofendido. Nadie pide perdón si no sabe que ha ofendido. ¿Estás convencido? ¿Y por qué me pides perdón? No porque te ofendí, no porque te quité, no porque te dañé, no porque te irrespeté, no porque esto, lo otro. O sea, declara, admite, confiesa la falta. Está bien. Me dañaste, me diste, me dolió, pero te perdono. Y ya. Tome, aquí está. Como cuando usted le da un finiquito, después de que usted ha pagado una deuda, aquí está, para que nadie más le cobre. En la antigüedad, una deuda, cuando era pagada, públicamente todo el pueblo se daba cuenta que ese ya no era un deudor. El acreedor tenía el compromiso, el deber moral de hacer que se clavara en una pared o en una parte de la ciudad una hoja donde dijera, donde primero la hoja decía la deuda y se rasgaba la hoja o se partía a mitad. Y eso significaba que no había deuda. Porque una deuda podía llevar a una persona a ser esclavo del otro en la antigüedad. Pero eso era muy importante, darlo a conocer públicamente. Es libre, no debe nada. Hermanos, qué bueno sería que nosotros hiciéramos eso, ¿no? Entre nosotros, ¿verdad? Llenaríamos todas estas paredes ahí, un montón de hojas. El pastor ya no me debe nada. Un montón me debía el pastor. Ya no me debe nada. Y no lo miro con ojos de sospecha, con ojos de desprecio, sino como Dios lo mira, como el Señor lo mira. Libre de rencor, de resentimiento, demostrando amor, amabilidad. Hermanos, cuando uno es paciente, con esta paciencia, soportando y perdonando, uno busca la reconciliación. O sea, lo más importante es la reconciliación. No el alejamiento, sino la reconciliación. Es lo más importante. Si alguien te ha dañado, aprende a ser paciente. Sé paciente, sopórtalo, pero perdónalo también. Y cuando esa persona venga arrepentido, tú dices, no, es que no ha cambiado. Arrepentimiento no es cambio.
Arrepentimiento primero es cambio de la manera de pensar. El cambio es progresivo. ¿Sabes cuando esa persona viene a ti y te dice, hermano, perdóname que hablé mal de usted? Mire, te lo comí por todos lados, con todos chismes. Hermano, ya eso es arrepentimiento porque ya hubo un cambio en su mente. Antes, cuando andaba chismeando, no andaba pensando que eso era malo. Ahora que viene y me dice, perdóneme porque sé que eso era malo, ya comenzó el arrepentimiento. Y cuando esa persona viene a usted después de que le ha dañado, le ha herido, le ha causado, o sea, hasta le ha afectado su reputación, calumniado, chismeado, etcétera, cualquier cosa que ha hecho en contra suya, y viene diciéndole, me arrepiento, perdóname, ya está, hermanitos. Ay, si me lo vuelve a hacer, ese no es asunto tuyo. Eso ya no es asunto tuyo. El asunto tuyo, por el cual deberíamos estar bien preocupados, es si eres paciente con tu hermano, soportándolo y perdón. Eso es lo que más nos debe preocupar. Y si me lo vuelve a hacer, ya Jesús nos dijo, 70 veces 7 en el día. Así que más bien dile, hermano, estás perdonado. Por favor, no te olvides, faltan 450 más, regresa. Ahí comenzó todo. La persona ofendida debe decidir, elegir, perdonar y restaurar la relación en lugar de guardar rencor. ¡Wow, hermanos! Hay tantas situaciones, ¿verdad? Tan práctico que es esto, ser paciente. Ser paciente. Bueno, pero vamos a detenernos hasta ahí. Pero no concluí. Hay otras situaciones muy, muy difíciles en las que necesitamos probar y cultivar la paciencia. Pero vamos a retomar el próximo domingo, ¿verdad? Muy bien, hermanos, ¿cómo creen ustedes que a estas alturas, ahora que pusimos otro aspecto más, por qué es importante la paciencia? Hermanos, la paciencia no es un lujo para unos cuantos. La paciencia no solamente se debe pedir a Dios, rogar a Dios, clamar a Dios. Hermanos, es que sin paciencia no podemos vivir una vida cristiana saludable. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, ser sanos en la paciencia. Ahora, quisiera llamar su atención a algo muy, pero muy fundamental, ya que estamos considerando por qué es tan importante. Tan importante es ser sano en la paciencia, que si no somos sanos en la paciencia, escuchen bien esto, no somos sanos en la fe. Y eso pone las cosas en un lugar mucho más grave. Porque el apóstol Pablo, noten ustedes, cuando él dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos, ¿con qué comienza? Sanos hermanos, el orden de las palabras no es incidental, no es insignificante. No. El Espíritu Santo no hace eso. Cuando usted lee la Biblia y se enlista, sobre todo cuando hay lista de cosas, usted tiene que prestar atención en el orden. Porque el orden significa prioridad, importancia. Dice el apóstol Pablo, sanos en la fe. Y noten ustedes que no vuelve a repetir, y de hecho en el idioma original no se repite 3 veces la palabra sano, o sea, no dice sano en la fe y luego sano en el amor y luego sano en la paciencia. ¿Sabe por qué? Solo una vez, sano en la fe. Y esa palabra, la única vez, sano, modifica las otras porque están juntas. Pero el punto gramatical que nos debe llevar a interpretar esto es que el apóstol Pablo está diciendo que lo más importante, la prioridad, lo fundamental es salud en la fe para que haya salud en el amor
en la paciencia. Entonces, veámoslo de ese modo. Si yo no soy sano en la paciencia, tengo graves problemas con mi fe en Dios. Graves problemas con mi fe en Dios. Tan graves esos problemas, porque recuerden que la salud en la fe es confianza en Dios, en lo que Dios ha revelado en su palabra. Significa que yo no estoy confiando en la suficiencia de la palabra de Dios. Significa que yo estoy confiando en algo, en alguien más. Puede ser en mi propio corazón. Significa que estoy confiando más en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría. Significa que yo estoy diciendo a Dios, Dios, en esto no te metas, no puedo confiar en ti sobre este asunto. No importa lo que digas en tu palabra, no puedo confiar. Tú lo sabes. Es grave, es una crisis de incredulidad grave. Así que no es poca cosa, hermanos, no ser sano en el amor ni sano en la fe. Y el Señor dice en su palabra que en su pueblo no deberían haber corazones de incredulidad. No deberían. ¿Por qué? Bueno, dice la palabra de Dios en Hebreos, conocen este pasaje también. El pastor a los Hebreos escribe esto, palabra de advertencia, diciendo claramente en el capítulo 3, versículo 12, miren hermanos, miren, tengan cuidado que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por engaño del pecado. ¿Saben cuál es el problema? Es que la incredulidad conlleva una enfermedad crónica, es decir, degenerativa crónica, y es la dureza del corazón. Cuando el corazón se va endureciendo, la enfermedad se va prolongando. Y donde hay dureza de corazón, habrá más desobediencia, más desobediencia, más desobediencia, más desobediencia, más desobediencia, más desobediencia, hasta que Dios te ha entregado. Te ha entregado. Y llegarás a tocar el fondo. Por eso dice, no, en mi pueblo no debe haber corazón de incredulidad, porque la incredulidad endurece el corazón. No, dice el pastor, no les pase como los israelitas en el desierto. ¿Se acuerdan? Y lo dice aquí en el capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Para los israelitas, la promesa de Dios y el reposo es de la tierra prometida. Hermano, esto no tiene que ver con que no vamos a entrar al cielo. Tiene que ver con que, así como los israelitas quedaron tendidos en el desierto, no disfrutaron de la tierra prometida. O sea, no disfrutaron de la bendición que Dios había prometido en la tierra, pasa con muchos. No van a disfrutar la vida cristiana. ¿Y qué es esa vida cristiana que tienes? Es una vida de miserable. Imagínate el impacto negativo que tiene otras personas. ¿Cuántas personas se están alejando más y más y más y más del Señor? Porque lo que ven en ti es un mal testimonio de la persona que refleja un cristianismo tan bajo. Porque no es sano en la paciencia, no es sano en el amor, debido a que no es sano en la fe. No tiene una fe, una confianza en Dios saludable. Es grave, hermanos, es grave. Por eso necesitamos la paciencia. Es importante la paciencia, ¿no es cierto, hermano? ¿Es importante o no? Por varias razones y en varias situaciones. Muy bien, amados hermanos, nos detenemos hasta ahí. Que Dios nos conceda lo que le pedimos esta mañana al principio. Y hemos estado aprendiendo y seguiremos adelante con esto que nos enseña el apóstol Pablo. La salud espiritual de la iglesia requiere de condiciones adecuadas de madurez espiritual en todos los cristianos.
¿verdad? Y una de esas condiciones es un patrón santo del Evangelio. Y en ese patrón santo del Evangelio hemos ya aprendido que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes y sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Si Dios lo permite, avanzaremos el próximo domingo con lo que nos falta. Seguiremos siempre pensando en por qué es importante y también algunas otras maneras muy prácticas en las que podemos expresar. Y también, hermanos, por qué la paciencia es esencial como señal de salvación. La paciencia es esencial como señal de salvación. Bien, pónganse de pie, hermanos, acompáñenme a ir ante el Señor y orar. Oremos. Amado y bendito Dios, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de nuevo, Señor, por haber llegado esta mañana a nosotros a través de tu palabra. Señor, nuestra petición ha sido que trajeras tu palabra, que avivaras nuestra alma, que nos enseñaras y de paso, Padre, que nos redarguyeras y nos corrigieras. Estamos tan agradecidos porque como un buen padre cuida a sus hijos, los educa, se preocupa por su formación, su cuidado integral, así es como tú lo haces con nosotros. No solo te ocupas de nuestros cuidados físicos, de nuestra necesidad material, sino también de nuestro cuidado espiritual. Te agradecemos, Padre amado, por proveer a través de este texto de tu palabra ese tratamiento que tu Hijo, Jesucristo, ha puesto a la disposición de cada uno de nosotros y de tu iglesia. Señor amado, las cosas concernientes a nuestra salvación son imposibles para nosotros, pero para ti no lo es. Nada es imposible y nada es difícil para nuestro Dios que nos salvó. Por ello, Padre, rogamos que nos podamos deleitar en lo que nos has enseñado, podamos disfrutar y probar estas cosas, gustar la buena voluntad tuya, de probar, cultivar, desarrollar, experimentar esta paciencia saludable. Ante toda circunstancia, ante situaciones prolongadas de espera, en la prueba, en la dificultad, ante situaciones físicas desagradables y emocionales que nos causan tanto dolor y sufrimiento y sobre todo ante personas que en tus manos, Señor, como el diablo, se convierten en herramientas e instrumentos para cumplir tu voluntad y hacer tu buena voluntad. Y de lo malo que no es causado por ti, sino permitido, tú demuestras tu sabiduría infinita y tu poder ilimitado y tu gracia abundante para hacer un bien. Porque solo en ti está el bien, Padre. Y gracias porque nuestro mayor bien lo has hecho en Jesucristo, muriendo por nuestros pecados, resucitando para nuestra vida eterna y para que Él viva en nosotros. Gracias por tu Hijo, el que es, el que era y el que ha de venir, que está en nosotros, y que su paciencia nos sea concedida cada día. Rogamos, Padre Santo, que todos salgamos de este lugar con esta instrucción en nuestro caminar, de manera que estemos aprendiendo a vivir de manera justa, piadosa y santa, conforme, Señor, a este patrón que nos has dado, conforme, Señor, a estas cualidades y actitudes espirituales de madurez, para el bien de todos nosotros, de la iglesia, para el impacto de esta congregación, para la salvación de otros, por los cuales oramos e intercedemos, para que aquellos, Señor,
que no son salvos vengan al conocimiento de tu verdad. Úsanos a nosotros para que ese conocimiento de la verdad llegue no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras actuaciones. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Y juntos decimos amén y amén. Dios les bendiga, hermanitos.